Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Éxodo capítulo 38, versículo del 1 al 31. E hizo el altar del holocausto de madera de acacia, cuadrado de 5 codos de longitud, 5 codos de anchura y 3 codos de altura. E hizo sus cuernos sobre sus 4 esquinas, que formaban una sola pieza con el altar, y los revistió de cobre bruñido. E hizo los utensilios del altar, los recipientes, las palas, los aspersorios, los ganchos y los braseros, todo de cobre bruñido. E hizo al altar un enrejado de cobre bruñido hasta la mitad del cerco. E hizo 4 anillos en los 4 extremos del enrejado de cobre, que servían como receptáculos para las varas. Y las varas las hizo de madera de acacia y las revistió de cobre bruñido. E introdujo las varas en los anillos en los costados del altar para transportarlo. Y el altar quedó hueco. E hizo el pilón y su pedestal de cobre bruñido, con los espejos de las mujeres que se reunían a la puerta del tabernáculo. E hizo el atrio con cortinas hacia el lado sur, de lino fino torsal de 100 codos. Hizo 20 columnas con sus 20 zócalos de cobre bruñido. Los ganchos de las columnas y los anillos eran de plata. El lado norte medía 100 codos. Sus columnas eran 20 y sus zócalos eran 20. Eran de cobre. Los ganchos de las columnas y los anillos eran de plata. Hacia el occidente hizo 50 codos de cortinas y 10 columnas con sus 10 zócalos. Los ganchos de las columnas y los cercos eran de plata. Y del lado del oriente había 50 codos. Había 15 codos de cortinas de una parte y 3 columnas con sus zócalos, y 15 codos de cortinas de la otra parte con 3 columnas con sus zócalos. Una parte estaba a la derecha de la entrada al atrio y la otra parte estaba a la izquierda. Todas las cortinas que circundaban el atrio eran de lino fino torsal. Y los zócalos para las columnas eran de cobre bruñido. Los ganchos de las columnas y sus cercos eran de plata. El revestimiento de los capiteles era de plata. Y las varas que unían todas las columnas eran de plata. Y la cortina de la puerta del atrio, obra de artífice, era teñida de celeste, púrpura y carmesí, y de lino fino torsal. Era de 20 codos de longitud y 5 codos de altura. Y sus columnas eran 4. Sus 4 zócalos eran de cobre bruñido. Sus ganchos eran de plata y el revestimiento de sus capiteles era de plata. Y todas las estacas para el tabernáculo y para el atrio eran de cobre bruñido. Pecude. Este es el recuento de lo gastado para el tabernáculo del testimonio, según la cuenta efectuada por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, había hecho todo lo que el Eterno le había ordenado a Moisés con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, hábil escultor y dibujante de tejidos de lino fino torsal, experto en teñidos celeste, púrpura y carmesí. Todo el oro empleado en la santa obra proveniente de ofrendas sumó 29 talentos y 730 siclos sagrados. Y la plata de la congregación censada sumó 100 talentos y 1775 siclos sagrados.
Era una beca, medio ciclo por cabeza. Vale decir que los empadronados de 20 años arriba fueron 603,550. Y se emplearon 100 talentos de plata para fundir los zócalos sagrados y los de la cortina. Fueron 100 talentos para 100 zócalos, o sea, un talento para cada zócalo. Y 1,775 siclos se emplearon para hacer ganchos para las columnas y el revestimiento de los capiteles. Y el cobre bruñido de las ofrendas sumó 70 talentos y 2,400 siclos, que se utilizaron para los zócalos de la puerta del tabernáculo, el altar, el enrejado y todos los utensilios del altar, los zócalos del atrio en derredor, los zócalos de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas que circundaban el atrio. Bendiciones.